Ilustres, buenas noches. Permítanme que les voy a improvisar un pequeño video para explicarles esto de los sistemas fotovoltaicos. La verdad es que con esto de los cortes de energía hemos estado con mucho trabajo. Y bueno, lo que nos hemos podido dar cuenta es que existe mucha desinformación al respecto, ¿no? Y una de las más importantes es que se cree que los sistemas fotovoltaicos son sistemas de respaldo de energía. Se va la energía, todavía hay sol y de pronto los paneles solares pueden seguir trabajando. Bueno, no es tanto así. Así que empiezo diciéndoles que los sistemas fotovoltaicos, los paneles solares, no son respaldo de energía, no almacenan energía. Ahora sí podemos tener sistemas fotovoltaicos como respaldo de energía siempre y cuando tengamos un almacenamiento de energía, un sistema de baterías para paneles solares. Pero para ello el cliente primero debe tener la planta solar. Entonces, nuestras soluciones para respaldo de energía van a servir siempre y cuando el cliente ya tenga una planta solar. ¿Ok? Y es realmente la mejor opción. Pero primero entendamos por qué no son un respaldo de energía y cómo funciona. Bueno, los elementos, los paneles solares están obviamente en el techo recibiendo radiación, recibiendo sol. Y la energía que ellos generan debido a la radiación solar pasa por una caja de protección DC que está junto a ellos en el techo. De ahí baja una cometida eléctrica hacia el inversor solar, que es el cerebro de la planta solar. Este inversor convierte esa energía de tipo DC en una energía de tipo AC. Yo creo que ustedes no van a tener problemas en entender el tema, ¿no? La señal o el tipo de onda, digámoslo así, que recibimos dentro del hogar es sinusoidal, ¿no? Entonces la salida del inversor, que es de tipo AC, pasa por una caja de protección y de esta caja de protección es desde donde nosotros hacemos la conexión hacia el panel de carga o caja de breakers que tenemos todos en las casas, ¿no? Bueno, eso es lo que se menciona aquí, no todos tenemos cajas de breakers. Y desde esa caja de breakers, desde ese panel de carga, sale una cometida hacia el medidor. Y sabemos que ese medidor es el que está conectado a la red eléctrica, ¿no? Entonces fíjense cómo la energía fluye desde los paneles solares hacia la casa e inclusive puede llegar hasta la red eléctrica, ¿no? Bueno, la fuente de energía de los sistemas fotovoltaicos es el sol, obviamente. Y aquí viene un tema importante y que genera mucha confusión. Si bien es cierto, estamos enviando energía que no utilizamos de los paneles solares, vamos a ver que hay un excedente hacia la red. También la red eléctrica nos está entregando energía. Entonces, bueno, ¿qué pasa con eso? Que se chocan las corrientes, se quema el medidor, no sé, se calientan los cables, puede haber un incendio. Existen muchas confusiones al respecto, ¿no? Efectivamente, CENEL nos pone un medidor bidireccional para registrar tanto la energía que se va hacia la red como la energía que viene de la red. Pero la realidad es que esto no sucede al mismo tiempo. No hay peligro. Y vamos a explicar eso, cómo funciona. Bueno, aquí tenemos una pequeña simulación. No la voy a poder ejecutar en el celular porque aquí no se ejecutan macros. Pero tenemos este grafiquito. Vamos a ver si se quiere ejecutar. Correcto, ahí está, perfecto. Entonces, básicamente aquí vamos a graficar cómo es el comportamiento de consumo de un cliente durante las 24 horas, ¿no? Podemos ver cómo de pronto a las 12 de la noche tiene más o menos 2 kilovatios de carga encendido, se ven aquí. A las 9 de la mañana quizás estamos por 1 kilovatio. A las 12 del día estamos más o menos por 4 kilovatios. Y así a las 18 horas, bueno, a las distintas horas del día. Este es el comportamiento, ¿no? Podemos ver que durante el día es cuando tenemos mayor carga encendida y más o menos en las noches no hay tanto, ¿no? De hecho aquí ya empieza a hacerse de noche, empezamos a apagar las cosas, pero luego empezamos a prender las luces, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, básicamente eso es lo que tenemos aquí. Ahora, ¿qué sucede? A medida que nosotros encendemos cosas, encendemos mayor carga dentro de nuestros hogares, CENEL nos va a entregar más carga. Si nosotros apagamos cosas, CENEL nos entrega, bueno, no más carga, más energía para esa carga o menos energía para la carga, me expresé mal. Lo que quiero decirles con esto es que
generación de energía de CENEL es bajo demanda. Consumo más, CENEL me entrega más, consumo menos, CENEL me entrega menos. Sin embargo, la planta fotovoltaica no funciona de esa manera. No porque yo enciendo más cosas, la planta solar me va a entregar más energía, o porque yo apago cosas, la planta solar me entrega menos. No, la planta solar obedece a la cantidad de radiación, a la intensidad de radiación que recibe el sol. Mayor radiación solar, mayor producción de energía; menor radiación solar o cero sol, nada de producción, ¿no? Entonces podemos ver que el comportamiento es completamente distinto. Veamos, por ejemplo, a esta hora, a las 6. ¿Qué sucede a las 6? Vamos a ver si funciona esto acá. Creo que no funciona. Bueno, voy a tratar de explicarlo sin la simulación. Ok, si yo estoy en este momento aquí con 2 kilovatios de carga encendida, esos 2 kilovatios me los entrega CENEL. Si por alguna razón ya empieza, bueno, no, por alguna razón empieza a haber sol, la planta solar empieza a producir, y digamos que yo empiezo a tener entonces aquí, vamos a decir, energía para 3 kilovatios. Como yo solo estoy consumiendo 2 kilovatios, entonces 2 kilovatios se entregan para acá y 1 kilovatio se va para acá. Entonces en ese momento el flujo de energía ya no es hacia la derecha, sino hacia la izquierda, con 1 kilovatio de excedente que tenemos en la planta solar. ¿Ok? Si en cambio yo tengo, por ejemplo, los mismos 3 kilovatios acá, pero estoy consumiendo 5, tengo 5 kilovatios de carga, entonces yo voy a recibir 3 kilovatios de la planta solar, y lo que me hace falta me lo va a dar CENEL. Entonces fíjese cómo aquí el medidor va a estar registrando energía que se entrega y energía que se recibe. Por eso es un medidor bidireccional. Si nosotros analizamos, por ejemplo, aquí, en este momento que es mediodía, aparentemente, no veo bien. Ok, en este momento vamos a tener, por ejemplo, aquí quizás unos 4 kilovatios aproximadamente de carga, y de producción tenemos aproximadamente los 10 kilovatios. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? 4 se van hacia la carga y el excedente, que es 6, se va hacia CENEL. Bueno, ahí creo que ya quedó claro, ¿no? Ahora, ¿cuál es el tema? Vamos a avanzar con la presentación. Fíjense en esa área que está sombreada, que está coloreada, perdón, de amarillo. Eso básicamente es el excedente. En ese rango de horas yo voy a tener más producción solar de la que realmente estoy utilizando. Entonces ahí viene la pregunta: ¿qué hago con ese excedente? Tengo que hacer algo con ese excedente. Ya vimos en este ejemplo que el excedente se lo estamos entregando a CENEL, y eso es lo más económico. CENEL lo registra, y básicamente lo que va a hacer CENEL es que ese excedente que está recibiendo lo va a contrarrestar, por decirlo de alguna manera, con lo que yo consumo por las noches. Entonces, un buen diseño fotovoltaico, por eso es que no busquen a cualquier proveedor. Un buen diseño fotovoltaico es aquel que el excedente es igual o menor, no puede ser mayor, o menor a lo que yo consumo en las noches. ¿Por qué no puede ser mayor? Porque la regulación lo prohíbe. Si yo le presento a CENEL un proyecto eléctrico de una planta fotovoltaica donde yo estoy sobreproduciendo, es decir, donde voy a tener una planta solar que va a producir más energía que la que consumo, CENEL me va a negar la autorización. ¿Por qué necesito autorización? Porque recuerden que la planta solar va conectada a mi red eléctrica, y mi red eléctrica está conectada a la red de CENEL. Si yo no estuviera conectado a la red de CENEL, digamos en el campo, en mi hacienda, no tengo red eléctrica cerca, obviamente ahí sí yo puedo estar completamente desconectado con un sistema de energía, de almacenamiento de energía, no de baterías. Bueno, entonces es muy importante tener un buen diseño fotovoltaico, y por tanto no acudir a cualquier proveedor porque me está ofreciendo un precio más barato. Deben tener mucho cuidado con eso. Entonces, bueno, una de las opciones, ya lo vimos, es entregar ese excedente. Lo hemos cambiado ahí de color azulito a CENEL. Y otra opción, si yo puedo invertir en ello, es tener un sistema de almacenamiento de energía para convertir ahí sí mi sistema fotovoltaico en un sistema con respaldo de energía. Y vamos a ver cómo funciona esto. Aquí tenemos un sistema fotovoltaico. Este es un sistema fotovoltaico de tipo on-grid. El inversor es de tipo on-grid, es decir, trabaja conectado a la red, y vamos a ver cómo funciona esto. Algo importante a mencionar, sin ánimo de ser muy técnicos, pero bueno, ya algo comenté.
la señal que nosotros recibimos o que utilizamos, el tipo de señal es sinusoidal, ¿no? Es una señal de tipo alterna, AC. Y así como nos viene ese señal, es como lo recibe la carga. La otra fuente de energía es la planta solar, que va a emitir una señal AC también de la misma forma, tipo sinusoidal. ¿Qué es lo que debe cuidar el inversor? Que no suceda esto. La señal no puede estar desfasada. La señal que genera la planta solar no puede estar desfasada de la señal de la red eléctrica, porque entonces las cargas que vienen a ser nuestros equipos, nuestros electrodomésticos, van a ver ese tipo de señal y ¿saben lo que va a pasar? Se van a dañar, se van a quemar. Sobre todo aquellos dispositivos, artefactos que utilizan tarjetas electrónicas, y creo que ya casi todo es así: los microondas, las refrigeradoras, las tarjetas de los aires acondicionados, peor si son inverter, las computadoras. Bueno, hay muchos dispositivos en la casa que se pueden dañar si existe este tipo de señal entrando a la casa. Entonces, ¿cuál es el trabajo del inversor? Sincronizar de tal manera su salida para que sea igual, o mejor dicho, esté en fase con la señal que recibe la red. Por esta razón, y esta es la explicación esencial y básica, es que cuando hay una suspensión del servicio de la red eléctrica, es decir, cuando no hay el corte del suministro, la suspensión del suministro, ¿qué tiene que hacer el inversor por seguridad? Tiene que desconectarse. Y no se va a encender hasta que existe una nueva señal con la cual sincronizarse. ¿Por qué? Porque debe proteger a los equipos de la casa, ¿no? Del consumidor. Por esta razón es que los sistemas fotovoltaicos, los paneles solares, no son un respaldo de energía. Se va la energía y por seguridad el inversor tiene que apagarse. No se va a encender hasta que no exista una nueva señal, ¿ok? ¿Cómo se soluciona entonces este corte de energía dentro de los hogares? Bueno, mucha gente ha recurrido a los generadores, ¿no? Han comprado generadores y efectivamente uno puede, mediante un panel de transferencia, hacer la conexión del generador a la casa. De tal manera que cuando exista el corte de energía de la red eléctrica, yo pueda hacer una conmutación y conectar toda mi casa hacia el generador. Ahora existen un montón de generadores y los más baratos no tienen la salida regulada. Entonces, si ese es el caso, tengan mucho cuidado y van a tener que comprar un sistema para regular la salida de voltaje del generador. Estos son conocidos como ABR. Si es que el generador es de los baratitos. Y si no, pueden comprar un generador que sí existen, ya más sofisticados, que tienen ya este módulo de regulación incluido, pero obviamente son más costosos. Entonces, bueno, básicamente cuando hay el corte de energía, lo que va a pasar es que el ATS va a conmutar, como ustedes pueden ver aquí, para que la casa sea alimentada desde el generador. Obviamente va a depender si el generador tiene un encendido automático manual, me va a tocar encenderlo manualmente, y si es automático, pues con el mismo ATS se hace una programación y se manda a encender el generador. Y ahí tenemos la energía que llega a la casa, ¿no? Ok, ¿qué pasa cuando el servicio se restablece? Bueno, básicamente el ATS conmuta nuevamente hacia la red, el inversor sincroniza nuevamente su salida para que esté en fase con la red y entonces se restablece el suministro hacia el hogar, ¿no? ¿Qué va a pasar? Que el generador sigue encendido. Una vez más, si es de encendido manual, nos va a tocar también apagarlo manualmente, y si es automático, pues se puede tener un ATS que mande la señal al generador para apagarlo, ¿no? Pero el hecho es que hay que apagarlo. Ok, hasta ahí el sistema on-grid. Como hemos podido ver, se va la energía, la planta solar se apaga, regresa la energía, la planta solar se reactiva. Entonces, ¿cómo podemos hacer que la planta solar funcione como respaldo de energía? Bueno, eso ya no sería con un inversor on-grid, sino con un inversor híbrido, perdón. Este inversor híbrido puede trabajar como inversor on-grid, es decir, se va la energía, también se va a apagar, regresa la energía, se va a volver a encender. Pero a este inversor híbrido yo puedo conectarle un sistema de baterías y entonces utilizar la salida crítica que tiene el inversor para controlar mediante un sistema de contactores la energía que va a la casa. Ya no es directa. Entonces, internamente, ¿cómo está esto conectado? Como lo podemos ver ahí. La carga está conectada, como podemos ver, está conectada a la red, ¿no? Y a través de la red también está recibiendo energía de la planta fotovoltaica. Pero ¿qué sucede? Con esta configuración,
Cuando se va a la red, obviamente por seguridad sabemos que el inversor se va a apagar, pero se activa la salida crítica o la salida de emergencia, que es esta que está aquí. Y entonces la carga sigue recibiendo energía. Esta conmutación sucede en menos de 10 milisegundos y por tanto la carga dentro de nuestro hogar ni la siente. Entonces de esa manera nosotros podemos tener respaldo de energía, y en este estado yo estoy recibiendo energía tanto en los paneles solares, que obviamente la energía que recibe el inversor es entregada a través de la salida del inversor, sea la normal o la crítica, como en este caso la de respaldo. E inclusive puedo yo cargar las baterías con los paneles solares, es decir, no tengo que pagarle a nadie por ningún tipo de energía para cargar mis baterías. Las cargo con los paneles solares y por tanto esta energía es completamente gratuita, ¿no? Puede pasar que en algunos momentos no tenga suficiente luz solar, o por ejemplo ya en las noches, y por tanto no tenga suficiente producción de energía. Entonces en esos momentos, fíjense lo que va a pasar aquí. En esos momentos la batería me puede ayudar a suplir la energía que me hace falta para seguir alimentando la carga. Todo esto lo hace automáticamente el inversor. Él controla las cargas, controla los paneles solares, controla la salida hacia la carga de las baterías, quise decir, ¿no? Y controla la salida hacia la carga del cliente. Los artefactos ni se enteran. Entonces ahí tenemos un respaldo de energía interesante. Bien, si yo necesito más horas de respaldo o tengo una casa bien grande, yo puedo tener más módulos de baterías. Esta es una solución modular. Y si es todavía más grande y ya excede la capacidad del inversor, que puede ser 6 kilovatios, 10 kilovatios, no sé, según cómo se haya diseñado inicialmente, de pronto se construyen más pisos o estamos hablando de un condominio, entonces podemos tener una solución modular y poner otro inversor con más módulos de batería. Es decir, esto puede ir creciendo según la necesidad. Ahora, obviamente, tener un sistema ya así de grande podría resultar de mayor valor. De hecho, así va a ser, ¿no? Algo importante, la salida de los dos sistemas obviamente se van a sumar para suplir con la demanda del cliente, y se pueden interconectar los dos inversores para que se sincronicen entre sí y funcionen como un solo sistema. Esto es muy, muy importante. Ok, una alternativa para no tener tantas baterías, y si de pronto pues también es una alternativa económica que puede resultar interesante para el cliente, es no alimentar o no respaldar toda la casa, sino solamente ciertas cargas consideradas como críticas. Ejemplo, la refrigeradora, las luces de emergencia, quizás el acondicionador de aire de un solo cuarto, ¿no? Se va la luz y por lo menos en un cuarto tengo aire acondicionado, tengo un tomacorriente, televisor, mi sistema Wi-Fi encendido para tener una conectividad de emergencia por cualquier cosa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ya como tengo respaldo no para toda la casa, sino para ciertas cargas, ya no necesito un sistema de almacenamiento demasiado grande y entonces abarato costos. ¿Qué sucede entonces si en este estado regresa la energía? Bueno, básicamente, fíjense lo que pasa aquí, el sistema de contactores vuelve a conectar la carga crítica a la red y estos dispositivos ni se enteran. Tanto los dispositivos críticos están conectados a la red, como los dispositivos no críticos también están conectados a la red. Y aún así me queda el ATS para cuando en el caso extremo no tenga luz solar, las baterías se hayan descargado y yo todavía sigo sin energía. Entonces ahí en ese último caso extremo se justifica obviamente que pueda yo tener un generador y me entregue energía hacia la casa. Entonces esta es básicamente la solución de respaldo de energía con sistemas fotovoltaicos. Vamos ahora a comentar esto con respecto a los distintos sistemas que acabamos de mencionar. El generador es el que da mayor impacto ambiental y el que mayor costo de generación tiene. De ahí vienen los sistemas de almacenamiento de energía. Hay muchos tipos de baterías. Hay baterías, por ejemplo, la de los UPS, que hay que cambiarla cada año, cada 2 años. Imagínense en 15 años, imagínense estar cambiando cada 2 años baterías. Es una locura, ¿no? Los sistemas de almacenamiento, las baterías que utilizan los sistemas de almacenamiento para plantas solares
tranquilamente pueden durar más de 15 años, ¿no? Entonces es una gran diferencia, es otra tecnología definitivamente. Y bueno, y la solución más conveniente son los paneles solares con un sistema de respaldo de energía, ¿no? El costo de generación no se puede mejorar. Estamos hablando de utilizar gratuitamente la luz del sol, ¿no? La radiación solar. Y obviamente tienen menor impacto ambiental. Vamos a resumir entonces los respaldos de energía. Tenemos las baterías o generadores, sean baterías o generadores, ninguno nos va a causar ahorro. Y esto lo vamos a ver más adelante. Aquí los sistemas de baterías no generan energía, muy importante, es decir, tengo que pagar por la energía que yo voy a almacenar en estas baterías. Y además de eso, pues obviamente tengo que cambiar las baterías cada cierto tiempo, ¿no? Si es que no es un sistema de almacenamiento de energía solar, que se cargan con la luz solar. Eso realmente es otra cosa, por eso no lo menciono aquí. Y el generador, bueno, esto sí es un sistema de generación, pero debo pagar por el combustible para que el generador funcione. Además de eso, tengo que hacer un mantenimiento y cambio de aceite cada cierto tiempo, dependiendo del uso, a veces, no sé, cada 2 semanas o cada mes. Habría que leer el manual del fabricante. Pero algo muy importante es que si tengo un generador muy barato, corre el peligro de que se quemen los dispositivos dentro de mi casa. Y ya ha pasado, así que tengan mucho cuidado, ¿no? Si compraron un generador barato, busquen un ABR que pueda ayudarles para regular la salida de voltaje de los generadores. Y si van a comprar uno, busquen un generador bueno que ya incluya este módulo de regulación, muy importante. Entonces los paneles solares son la gran diferencia porque obviamente utilizan la energía que viene del sol y esa energía que es gratuita es la que podemos utilizar para almacenar en algún sistema de baterías para sistemas solares. Entonces esos ilustres, creo que me extendí un poco, pero espero que haya valido la pena. Cualquier inquietud que tengan con esto, si van a comprar algo, no duden en consultarme. Estoy presto para ayudarles en lo que ustedes necesiten. Un abrazo.